Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a visitarnos esta mañana el doctor Aldo Vázquez. Él, como ustedes saben, ha sido ministro de Justicia y es vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y él conoce mucho los temas de justicia y, por cierto, desde una mirada también constitucional y política, vamos a revisar los últimos acontecimientos en el marco de lo que ha hecho el Poder Ejecutivo a través de su primer ministro el día de ayer, de presentar una cuestión de confianza en torno a lo que entiende es una política pública que hay que defender y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y con lo que ellos llaman el fortalecimiento institucional, donde, sin lugar a duda, el tema de la política o la reforma política es, por cierto, central. Doctor Aldo Vázquez, qué gusto saludarlo, buenos días. El gusto es mío, encantado de estar con usted. Gracias por venir a conversar con nosotros. Vamos a entrar un poco a revisar los argumentos que se han esgrimido ayer ya en el marco del debate, pero quisiera recoger su opinión, que también ha sido, por supuesto, ayer discutido, sobre la pertinencia, sobre la constitucionalidad, sobre la viabilidad del pedido del Ejecutivo al Congreso en torno a una cuestión de confianza. Porque hay algunos que dicen que es inconstitucional, que está fuera de lo que se le debería permitir a un Ejecutivo, y algunos, inclusive más aventureros todavía, hayan dicho que este es el anuncio de un gobierno autoritario, totalitario e inclusive dictatorial. ¿Cuál es su apreciación más jurídica por ese lado? Sí, bueno, yo no tengo ninguna duda de que el pedido que ha formulado el presidente del Consejo de Ministros está perfectamente ajustado al mandato constitucional. Pero aquí lo relevante no son las opiniones singulares que podamos tener los profesores de Derecho Constitucional o de Teoría del Estado, sino que es el propio Tribunal Constitucional, como sabemos, el que en noviembre pasado, ante una modificación que se hizo del reglamento del Congreso, que buscaba justamente limitar la cuestión de confianza, estableció que no hay límite al Poder Ejecutivo cuando se trata de presentar cuestión de confianza. Incluso hubo un voto singular del presidente del Tribunal Constitucional, del doctor Ernesto Blume, que confirma en términos categóricos el principio de que no hay límite en la presentación de cuestión de confianza. Por otro lado, la Constitución obviamente no establece tampoco ninguna limitación en relación a la materia de cuestión de confianza. Y si lo analizamos desde el punto de vista de los precedentes, no olvidemos que el año pasado fueron planteadas también bajo cuestión de confianza reformas constitucionales y nunca se esgrimió y nadie levantó ese argumento. Así es, y de hecho la Constitución ha sido modificada, es decir, desde la literalidad de la norma, desde el precedente constitucional y desde el fallo del Tribunal Constitucional, desde cualquier ángulo que se quiera mirar, ¿no? La decisión del Ejecutivo está perfectamente ajustada a la Constitución. Pero permítame decirle algo más que no ha sido señalado casi en el debate público. Y es que el modelo constitucional peruano es, como sabemos, como suelen reconocer los expertos, un modelo presidencial atenuado o semipresidencial. Lo más parecido que hay en el horizonte internacional es el modelo francés. La Constitución francesa de 1958 tiene aspectos que son muy semejantes a los que se refiere nuestra propia Constitución en lo que toca a la cuestión de confianza o a la potencial disolución del Congreso. El artículo 49 de la Constitución francesa establece esta figura que ellos llaman de responsabilidad del gobierno, que equivale a la cuestión de confianza, y que se define finalmente en una moción de censura, eventualmente al gabinete. Y el presidente de la República Francesa tiene, de acuerdo con el artículo 12º de la Constitución francesa, tiene la potestad de disolver la Asamblea Nacional, no el Senado, la Asamblea Nacional, la Cámara de Diputados. Así es. Esta Constitución está vigente, es la Constitución de la Quinta República Francesa, está vigente desde 1958. En el Perú, la figura de la potencial disolución del Congreso está presente desde la Constitución del año 79. Es decir, en 40 años en el Perú no se ha utilizado en una sola ocasión. En Francia, en cambio, se ha utilizado ya 5 veces. 5 veces. El presidente, y fíjese usted qué figuras la han usado. El presidente de Gaulle en el año 1962, ante una
propuesta de modificación constitucional, precisamente, planteada por el premier Georges Pompidou en el año 62. Claro. Entonces, fue censurado Pompidou, porque el Congreso consideró que eso, la Asamblea Nacional consideró que no era apropiado, y el presidente de Gaulle, uno de los grandes líderes de la democracia contemporánea, ¿no?, disolvió la Asamblea Nacional, convocando, por supuesto, como corresponde, a una nueva elección de los diputados. Lo volvió a hacer el propio de Gaulle en mayo del 68 a raíz de los conflictos y de las salidas de los jóvenes estudiantes franceses en la famosa movilización de mayo del 68. Lo hizo también Mitterrand en el año 81 y lo volvió a hacer el propio Mitterrand en el año 88. Y lo hizo finalmente el presidente Chirac en el año 1997. Entonces, si queremos analizarlo también desde el punto de vista del derecho comparado, es decir, cualquiera de las entradas que querramos hacer respecto de la materia nos demuestran que esta es una figura perfectamente constitucional. Ahora, y la consideración ya más política, que por cierto en un país como el nuestro, de poca institucionalidad, tiene una alta dosis demagógica, dice que esto no solo es inconstitucional por argumentos que esgrimen que les están imponiendo y que les ponen plazo y todo eso, sino que esto puede llevar a un salto al vacío, que esto puede generar desestabilización, que los capitales se pueden ir y que se puede armar el caos. En el marco de los ejemplos, no solo digamos de Francia, que tal vez es magnífico para expresar justamente el sentido de la cuestión de confianza, ¿eso se ha producido? ¿Se podría decir que esto podría llevar inevitablemente a un escenario de inestabilidad política? Ahora, yo le confieso que yo no aliento la disolución del Congreso. De acuerdo. Yo aspiro a que una clase política madura en el Perú pueda llegar a acuerdos razonables. Lo que sí creo es que la reforma política es indispensable en nuestro país. De acuerdo, pero ahora, justamente por eso, la decisión de llegar a un escenario que está previsto en la Constitución y está en el marco de la atribución del presidente, que es la decisión del Congreso, no es del presidente, es del Congreso. Así es, iba justamente a ese punto. ¿Hay imposición, como se quiere afirmar? Por supuesto, yo sostengo que no hay imposición alguna, y no podría haberla, puesto que es el Congreso de la República el que toma su decisión. Claro. La mayoría parlamentaria determinará si acoge o no las propuestas que han sido formuladas por el Ejecutivo. Lo que no se puede discutir es el derecho del Poder Ejecutivo y concretamente del Consejo de Ministros de formular cuestión de confianza en relación a sus iniciativas. Tampoco no se trata, en el caso de una eventual disolución del Congreso, no se trata de un triunfo del Ejecutivo. Aquí no hay ni triunfadores ni vencedores, es decir, cada uno de los poderes puede defender sus fueros. Pero la potencial disolución del Congreso lo que hace es trasladar este escenario de la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo para que sea el pueblo el que finalmente resuelva. Y yo le cuento que cuando el presidente Chirac, por ejemplo, disolvió la Asamblea Nacional en el año 97 por unos conflictos que tenían que ver con la introducción del euro y además de otros aspectos europeístas, el presidente Chirac confió en que iba a ganar luego las elecciones, luego de disolver la Asamblea Nacional, y no, por el contrario, perdió escaños. De modo que esa posibilidad también existe. Es decir, si el pueblo mayoritariamente está en la posición de frenar la reforma política, entonces seguramente se manifestará y le dará una mayoría más holgada a la actual. Ese es el sentido de una medida de esta naturaleza. Dos poderes que están enfrentados, que no logran ponerse de acuerdo, y entonces lo que se hace es que lo dirima la población, que la gente diga y nos ayude a salir de esta confrontación. Antes no teníamos esa, digamos, válvula de escape constitucional, porque la Constitución del año 33, como sabemos, no tenía un instrumento de esta índole. Y la consecuencia, la desgraciada consecuencia de aquello, fue que en el año 1948, ante la constante disputa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, esto se selló con el derrocamiento del presidente José Luis Bustamante y Rivero, cosa que ocurrió de igual forma en el año 1968 tras los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y la mayoría aproderista. Entonces, desgraciadamente, esas tensiones culminaron también con el golpe de Estado del 3 de octubre del año 68. De modo que no hay que temer a herramientas constitucionales de esta índole. Por otra parte, otro de los argumentos que usted acaba de mencionar es que, claro, ante esa eventualidad se nos viene el caos económico. Yo creo que hay que tomar nota
no solamente de opiniones de parte, que por supuesto nos inquietan a todos y que son respetables en el sentido de que, en fin, tenemos que promover la actividad económica y el ruido político hace daño a la economía. Pero no podemos perder de vista tampoco que son los propios empresarios peruanos los que hace 3 o 4 años en un CADE dedicaron su atención precisamente a la cuestión de la corrupción y de la institucionalidad. Y no podemos tampoco obviar que cada año el Foro Económico Mundial, este gran foro que se reúne en Davos, Suiza, ¿no? Nos recuerda los problemas de competitividad que tiene nuestro país. Y nos dice siempre que, claro, que el marco macroeconómico peruano es sólido, pero donde somos extremadamente débiles es precisamente en el nivel de nuestra institucionalidad política, de nuestra institucionalidad en materia de justicia. Y es ahí entonces donde hay que actuar si de veras queremos proyectar nuestro país hacia el desarrollo. Ahora, sin duda, y habiendo escuchado con mucha atención y nuestros oyentes agradeciendo ese recorrido, esa clase que nos da en torno a cómo ha funcionado eso en otro país, y Francia sin duda es un ejemplo muy interesante, quería incorporar otros elementos que efectivamente juegan en el marco de la alegación que hacen sobre todo los políticos frente a esta situación. Claro, es verdad que los empresarios se pronunciaron a favor de la lucha contra la corrupción y la señalaron como un problema. Es verdad que en general pudimos el año pasado advertir de redes de corrupción en el sistema de justicia y de que la política está ahí involucrada. Pero también es cierto que en ese escenario de por lo menos nominalmente expresiones de interés por la lucha contra la corrupción, tenemos el Club de la Construcción. Tenemos las consorciadas, tenemos a la Confir que está investigada por dar ilegalmente fondos a una campaña. Y tenemos a Keiko Fujimori presa, Alan García que tomó una penosa decisión, Toledo fugado, Susana Villarán presa, en fin, todo eso también juega. Y yo creo que más allá de lo que puedan decir en términos legales o constitucionales, que la verdad los argumentos son bien endebles y no se sostienen, como usted bien ha explicado esta mañana, parece que el motivo del interés de no avanzar en la reforma es el otro, porque eso podría, sí, terminar lapidando ya a lo poco que les queda en términos de su, ya no digo legitimidad, sino inclusive de su propia inscripción como partido para que vea la crisis como estamos, ¿no? Entonces, ya incorporando el elemento político, ¿cómo ve en qué puede terminar esta historia? Sí, yo creo que tiene usted toda la razón, es decir, el debate constitucional yo creo que está resuelto y está bastante claro para quien opina de buena fe en la materia. Ahora, en el ámbito político, por supuesto, la materia es mucho más compleja. Yo también considero que hay un conjunto de intereses singulares que motivan este empeño en que nada cambie, en que nada se mueva. Ahora, sin embargo, también creo que no podemos ser demasiado optimistas respecto de los planteamientos de reforma que han sido formulados. Si bien hay aspectos importantes que podrían depurar un tanto la calidad de nuestra ejecución política en los próximos años, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria. No queremos pues más donaires en el Congreso de la República. Y tampoco queremos, por supuesto, que personas que están condenadas en primera instancia por delito doloso superior a 4 años puedan postular al Congreso de la República para que éste les sirva de blindaje durante 5 años. Entonces, no se está planteando aquí la reforma de la estructura del Estado, no se está planteando el cambio del régimen económico, no se está cambiando el tema del equilibrio de poderes, se están planteando cuestiones absolutamente puntuales que podrían adecentar un tanto la ejecutoria política en nuestro país. Y por otro lado, claro, un núcleo básico de reformas políticas que tienen que ver con partidos que se sustenten más bien en militantes que en adherentes ocasionales para una inscripción. Pero eso siendo efectivamente, y disculpe que lo interrumpa, asuntos que van a ayudar a mejorar un poco el desempeño político, y estando de acuerdo que no es una reforma integral que merecería, digamos, por la crisis en la que estamos viviendo, pero sí apunta a asuntos muy concretos que pueden, desde la lógica con la que funcionan hoy día por lo menos los parlamentarios, perjudicarlos a ellos. El tema de la inmunidad es clara, porque yo tengo la impresión, después de haber escuchado el fin de semana a la fiscal Sandra Castro, que investiga los cuellos blancos del puerto, y decir, ya tengo identificados los congresistas que pueden haber sido parte de eso,
y que yo los he visto votando en el blindaje a Chávarri, entonces ellos también se están buscando proteger, ¿no? Y el tema de no las firmas, sino, digamos, la realidad, es decir, militantes, organización, en fin, comités, hace que varios otros podrían participar en la elección y ellos no quieren compartir esa vitrina. O sea, siendo asuntos que no plantean una reforma global, sí apuntan a problemas que ellos no han querido resolver, claramente, ¿no? Sí, y supongo que esos mismos criterios pesarán mucho en la decisión que se tome esta mañana o en el transcurso del día en relación al voto de confianza en el Congreso de la República, ¿no? Yo creo que ahí pueden haber, ya más en el análisis político, seguramente cuando menos dos posiciones que tienen diferentes motivaciones. Una primera posición, efectivamente, de aquellos que temen perder el privilegio que todavía ostentan de la inmunidad parlamentaria, de la condición de congresistas, y que seguramente no están dispuestos a correr el riesgo de una eventual disolución. Pero por otro lado, me temo también que hay quienes ya están haciendo, políticos probablemente más maduros y con más recorrido, ya están haciendo un cálculo que podría ser interesante para ellos, ¿no? Es decir, vamos al cierre del Congreso, ¿no? Porque claro, de un Congreso políticamente deslegitimado, por lo menos con una gran pérdida de legitimidad ante el electorado, ¿no? Pasar a la condición de víctimas de una decisión supuestamente autoritaria podría dar réditos tal vez hacia el 2021, ¿no? Eso me parece que explica la posición de algunos sectores, tanto en la izquierda como en el APRA, tal vez incluso en la Acción Popular, que dicen que van a votar en contra de la cuestión de confianza, es decir, quieren ir más al choque, ¿no? Claro. En fin, mi deseo, por supuesto, es que se pueda reconducir este debate político y constitucional de tal manera que salvemos lo salvable, el núcleo básico de la reforma, que permita que hacia el 2021 tengamos partidos renovados y tengamos sobre todo dignos de la elección popular. Sí, ahora quisiera, y me lo pide un oyente, me parece muy interesante y pertinente además lo que ha planteado, es que en la argumentación inicial sobre la constitucionalidad del uso de este mecanismo que está establecido, que es la cuestión de confianza y que no tiene ningún vicio, ningún problema, dice cómo explica entonces el pronunciamiento explícito que ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional en el sentido contrario, porque ha sido el señor Blume, que ayer fue referido más de una oportunidad en el debate, el que ha salido a cuestionar lo que ha hecho el presidente de la República. Sí. Bueno, yo quisiera entender el pronunciamiento del doctor Ernesto Blume en el sentido más bien de procurar la construcción de acuerdos, la construcción de consensos, ¿no? Pero ciertamente la argumentación que ha utilizado, probablemente con el buen propósito de lograr algún nivel de entendimiento, sin embargo me parece equivocada. Me parece equivocada porque lo que se hace es una inferencia, ¿no? Es decir, como el presidente de la República no tiene capacidad de observar una ley de reforma constitucional, entonces tampoco podría ser cuestión de confianza al respecto. Me parece que ese es un razonamiento equivocado y doy un par de argumentos al respecto. Con el mismo criterio se podría decir entonces que tampoco puede hacer cuestión de confianza respecto de una ley ordinaria, porque cuando una ley ordinaria, aún observada, puede ser insistida por el Congreso de la República y salir adelante. De modo que el razonamiento sería el mismo y podría ser válido para decir la cuestión de confianza no vale tampoco para las leyes ordinarias. Entonces, me parece que se parte ahí de un razonamiento equivocado. Y en segundo lugar, se trata de dos procedimientos absolutamente distintos, porque es verdad, es cierto que el presidente no puede observar, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, no puede observar una ley de reforma constitucional. Pero eso no atañe a la cuestión de confianza. O sea, el Congreso de la República puede aprobar cuanto desee, porque está dentro de su competencia, está dentro de su potestad. Para eso existe el Congreso de la República. No es que el Poder Ejecutivo pueda o pretenda sustituirse en la formación
constitucional que corresponde al Congreso de la República. Se ha dado también ese argumento, ¿no? Sí, sí, el presidente sí. de la República actúa en el marco de un poder constituido, pero no es poder constituyente. Nadie está reclamando que el presidente de la República o el Poder Ejecutivo reformen la Constitución, pero lo que no se le puede impedir tampoco es que tenga iniciativa para que sea el Congreso de la República el que apruebe o desapruebe. Pero así como, como nuestros actos privados tienen consecuencias, también los actos públicos y los actos enmarcados en la Constitución del Estado también tienen consecuencias. Y entonces la Constitución peruana ha previsto una consecuencia en el caso que se rechacen las iniciativas del Poder Ejecutivo. No, pero además están así que justamente el Tribunal Constitucional, y usted lo ha referido cuando iniciamos la conversación, tuvo que desechar del ordenamiento constitucional, ordenamiento legal, una modificación vía reglamento a las funciones del Ejecutivo en materia de cuestión de confianza, y ahí, si uno quiere, hizo un desarrollo constitucional del artículo pertinente, donde dice que esto no tiene, en buen sentido, límites para que el presidente la pueda hacer si es que se trata de una política pública. Además recordemos cuál fue el sentido del fallo del Tribunal Constitucional respecto de qué. Es decir, el Congreso de la República modificó de un modo arbitrario el artículo 86 del reglamento del Congreso. ¿Y qué cosa dijo? ¿Qué cosa quiso introducir el Congreso de la República entonces? Que las iniciativas legislativas no podían ser materia de cuestión de confianza. Sí, pues. ¿No? Y el Tribunal Constitucional le dijo, oiga, usted no puede limitar eso. O sea, digamos, tan claro como eso. Es decir, ese era el asunto que el tribunal tuvo que dirimir, discutir, y finalmente optó por decir de que no tenía razón el Parlamento. O sea que este es un tema que ya ha sido discutido en sede constitucional y ya ha sido resuelto a nivel del Tribunal Constitucional. Sí, tengo dos últimas preguntas. Una tiene que ver con otro invento, digo yo, porque ayer conversaba con Samuel Abad aquí y él me decía que eso no está previsto en el ámbito constitucional, que es una contienda de competencia para que el tribunal decida sobre si la cuestión de confianza puede ir o no en el ámbito de la manera como lo ha planteado el Ejecutivo. Y decían, no es un procedimiento, o sea, lo que tiene que hacer es votarse o no votar. Si no está de acuerdo, votas no y punto, si le parece que está mal. Pero podrían, porque han insistido, han dicho que al margen de que se decida la cuestión de confianza a favor o en contra, van a tratar de preguntarle al tribunal para después ver qué viabilidad le dan o no a la decisión de hoy día. Sí, el Tribunal Constitucional, la justicia constitucional, no constituye, digamos, un órgano asesor o consultor de tal o cual poder del Estado, sino más bien dirime en materia constitucional. Yo creo que la única figura que podría caber, pero que no detiene tampoco el proceso, es eventualmente una acción de amparo, es decir, si alguien siente, ante la inminencia de una violación constitucional, se plantea una acción de amparo, que alguien lo ha planteado por ahí. Yo creo que no tendría éxito alguno, porque no encuentro fundamento para una acción de esa naturaleza, pero en ningún caso detendría tampoco un procedimiento que ya está en marcha, que ya está iniciado, y que se inició desde el punto de vista constitucional y formal ayer. No con la carta que se cuestiona del presidente del Consejo de Ministros, sino ayer cuando el premier del Solar formuló cuestión de confianza en relación no a 5, sino a 6. ¿Qué es lo que vale, no? Y ayer de verdad, yo creo que es producto del poco conocimiento que lamentablemente muchos parlamentarios exhiben a diario, que planteaban que la carta era un asunto que había que discutir desde una perspectiva constitucional. O sea, digamos, el pedido formal de confianza fue ayer. Así es. La carta, digamos, es una comunicación para hora y fecha. Así es, la carta solamente tiene ese sentido. Sí, pues. ¿No? Señor presidente del Congreso, sírvase darme hora y fecha para poder cumplir con la Constitución y plantear en el Pleno del Congreso la cuestión de confianza. Sí, pues. De modo que la carta es un elemento absolutamente accesorio, adjetivo. Pero sin embargo, ayer fue objeto, comillas, de análisis de algunos parlamentarios que, en base a lo que se decía en la carta, cuestionaban la constitucionalidad de un hecho que ya el propio tribunal ha blindado, digamos, en términos de su posibilidad, ¿no? Pero lo que pasa es que está muy cargado el debate, pues... Y en todo caso un debate extemporáneo, y el de la carta, porque la cuestión de confianza ya fue planteada ayer. O sea, se tiene que votar y no hay posibilidades de que eso se pueda ya revertir, en términos de que se vota hoy día. Si es que hoy día terminan el debate, hoy día se tiene que votar, ¿no es cierto? Se tiene que votar, dice el reglamento del Congreso y la propia Constitución, en la presente sesión o en la siguiente. Ajá. ¿No? Y ahí se tiene que ser hoy, o digamos,
cuando vuelvan a citar al Parlamento así para votar. Y claro, y ahí la única manera de cómo un parlamentario en el ejercicio de sus competencias, porque efectivamente no tienen mandato imperativo, pueden hacer lo que a ellos su conciencia les dicta, las posibilidades que tienen a marcar solo son, ¿le doy la confianza o no le doy? No hay otra. O la abstención. Y la abstención, digamos, claro. y la abstención, no hay otra posibilidad. O sea, si alguien está en desacuerdo, le parece que está todo mal, lo único que tiene es votar no a la confianza. Así es. Ahora, claro, siempre hay recursos parlamentarios que hemos visto en otras ocasiones. Podrían abandonar la sala. Bueno, pero ya en el ámbito más de, digamos, la expresión política. Pero en cualquier caso, además, este tema no solamente se dirime respecto de la cuestión de confianza, sino que el Congreso de la República ha hecho cuestión de confianza en relación a unas iniciativas. Sí. Esas iniciativas tienen que ser debatidas, tienen que ser votadas y no deben perder la esencia de su propósito, claro, que es el de una efectiva reforma política. Porque por eso hace cuestión de confianza. Es decir, eso es lo que a mí me parece que es indispensable para mi política pública. Si tú la cambias, ya no tiene sentido mi política pública. Ese es el sentido. Ni tiene sentido tampoco una declaración lírica de confianza, una declaración de confianza mentirosa, ¿no? O sea, no se puede... que dice, sí, confío en tu política de corrupción y en tus iniciativas de reforma, pero voto exactamente en contra. Claro, claro. O digamos, o apruebo la confianza y después meto esto a una mecedora y finalmente o la apruebo tarde o la desnaturalizo y no pasa nada, ¿no? Eso es, puede ser personal. Tengo que terminar. ¿Qué pasaría en ese escenario? Es decir, si le dan la confianza, pero desnaturalizan las propuestas del Ejecutivo. Es verdad que ese es un escenario sumamente complejo, ¿no? El último párrafo del artículo 132 de la Constitución alude precisamente a las iniciativas ministeriales que no son aprobadas y dice que cuando no son aprobadas y se ha hecho cuestión de confianza respecto de ellas, entonces se produce la crisis total del gabinete, claro, la renuncia de todo el gabinete. Ahora, yo creo que ahí debemos apelar a un criterio jurídico, que es a un principio jurídico, que es el de razonabilidad, claro, que tiene también que cubrir este debate en torno del plazo, de si debe aprobarse en esta legislatura o no. Probablemente, efectivamente, no se le puede decir al Congreso esto tienes que aprobarlo en 10 días, pero igualmente irrazonable es pensar que se pueda decirle al Ejecutivo, espérate, ya lo discutiré en los próximos años. Claro, no puede. Porque eso vaciaría absolutamente de contenido, desnaturalizaría las iniciativas ministeriales. Efectivamente. Ahora, tengo que terminar, y solamente hay que decir frente a eso que el interés del Ejecutivo, porque se haga en determinado plazo, es para que puedan aplicarse las reformas al 2021. de cara al 2021. De lo contrario, habremos perdido no una legislatura o dos, sino que habremos perdido 5 años, un quinquenio más. Es el sentido de la urgencia que lleva a plantear un marco de tiempo en el cual se tiene que resolver. Doctor Aldo Vázquez, muchísimas gracias. Como siempre, por haber venido y con tanta claridad habernos explicado, y le agradezco muchísimo además por la comparación, el derecho comparado que ha hecho, que ayuda muchísimo para este debate. Muchísimas gracias. Muy amable. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante porque vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a, por supuesto, ocuparnos más desde la perspectiva del análisis político. Jorge Nieto Montesinos está allá en nuestros estudios.